Hola, buenas tardes. Estamos de vuelta. Hoy entrevistamos a Jorge, que os lo voy a poner ya en pantalla. Hola Jorge, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Aris. ¿Cómo Un estás? segundo que sin cascos no te escucho. ¿Qué tal? Ah, ya te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, ¿y tú? Bien, pues nada, aquí listos para el directo. Una tarde más. No sé si has estado en algún programa ya, Jorge. ¿Has estado viendo alguno? He visto algunos, sí. La verdad que Vale. está muy interesante. Muy bien, pues nada, Muy buena hoy película. Está muy bien. te hemos puesto el listón muy alto, a ver qué tal va hoy. Seguro que muy bien. Pues nada, os presento a Jorge. Jorge es ingeniero de telecomunicación. eh, Tiene una trayectoria muy amplia como directivo, como ingeniero, como empresario. Y yo creo que una de las cosas que vamos a ver es pues toda la evolución que has ido construyendo a lo largo de tu vida, ¿no? Como a partir de un sector te has ido cambiando poco a poco a otro, pero yo creo que ha sido una evolución continua, ¿no? No has parado, ¿no? Y llegando a temas que son de mucha actualidad, con muchas oportunidades y que, bueno, yo creo que cuando lleguemos al tema de la energía, veréis que a día de hoy hay un montón de oportunidades y más con los planes de recuperación. Pero no quiero anticiparme. Jorge, cuéntanos un poquito de ti, háblanos un poquito de ti genéricamente. Bueno, pues mira, yo soy de Alcoy, nacido en Alcoy, lo cual ya marca un poco carácter, de gente luchadora y que le gusta la guerra. Uh-huh. Y bueno, mis padres vivían en Algeciras, en Cádiz, y estudié allí hasta los 17 años. Luego conseguí una beca con AFS, que es una organización norteamericana de voluntarios, y me fui a estudiar el COU a Estados Unidos. A la vuelta tenía claro que quería estudiar telecomunicaciones. Y bueno, surgió la oportunidad de entrar en la Escuela de Valencia y me vine para acá, sin conocer a nadie, porque en los proyectos que conocía, a nadie. Y bueno, estuve en Valencia muy contento. La verdad es que, bueno, como tú mismo, fuimos pioneros. O sea, la escuela la vimos construir con ladrillo a ladrillo, básicamente, porque hasta tercero o cuarto de carrera no ocupamos las aulas actuales. Luego, bueno, pues entonces algunos decidían hacer el servicio civil voluntario y yo decidí hacer la mili. Entonces me tocó la mili y me tocó allí abajo en el estrecho de Gibraltar. Mientras hacía la mili, pues trabajaba en una empresa instaladora. Recuerda que el año 94 hubo una crisis tremenda en el sector de las telecomunicaciones. Después de la Expo y las Olimpiadas, encontrar trabajo era complicado. Y lo que es cierto es que, bueno, me tocó tirar cable. Me tocó tirar cables de fibra óptica. De hecho, mi primer trabajo, digamos, de alta en la seguridad social, después de la beca, fue construir la red de fibra óptica que proyecté en mi proyecto de fin de carrera en la factoría de Acerinox de los Barrios en Cádiz. Pero claro, en aquella época fibra óptica no es como lo entendemos hoy en día, porque Efectivamente, hoy en día eran las primeras fibras ópticas con equipos de Alcatel. Bueno, aquello fue un show. Bueno, pues luego la mili, trabajando por las tardes, todo el jaleo y cambio de sector. Acabo la mili un viernes y el lunes estoy trabajando en Madrid en los sistemas que era del grupo Fenosa, en la parte de consultoría, en la parte de lo que era el sector banca, seguros y sobre todo orientado a call centers. Era al principio de todo. uh-huh. Recuerda que en aquella época todavía no estaba liberalizada las telecomunicaciones. Arrancó Airtel. Venga a echar currículums a Airtel. No me cogían. Digo, qué inútil soy de telecomunicaciones. Aquí me voy a tener que quedar la consultoría. Bueno, pues al final, la verdad es que fue una experiencia súper buena. El grupo Fenosa tenía una especie como la universidad de HP y IBM. O sea, te formaba en un centro de formación que tienen ellos en Ávila, en Cebreros, el pueblo de Suárez, y que se llama Puente Nuevo, ese centro, y te formaba en técnicas de negociación, finanzas a nivel directivo. O sea, era una especie de MBA concentrado que te iban haciendo una semana cada 2-3 meses. Y bueno, como yo sabía inglés, pues me ponían con los Fenosa. Entonces inició la internalización y habían comprado una distribuidora eléctrica en Kenia, en Uruguay, en República Checa, que fue justo cuando se separó Eslovaquia y República Checa, en Dominicana. Entonces a mí me ponían siempre con la parte internacional, lo cual era bastante
interesante porque bueno, pues ibas cogiendo información de muchos países, cómo se hacían las cosas en diferentes sitios. Bueno, a partir de ahí, esa etapa se cerró y me fui a trabajar con Ikusi, que estaba en el País Vasco, me fui al País Vasco, allá a San Sebastián, Donosti, que dicen, y me dedicaba a hacer aeropuertos a nivel internacional. La verdad es que los cambios son brutales, los cambios son dramáticos, ¿no? Ya hemos pasado por telecomunicaciones, hemos pasado por energía y ahora te has ido a hacer aeropuertos, ¿no? Sistemas de información al público en aeropuertos, estaciones de autobuses, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y en la parte internacional, pues me toca montar aeropuertos, pues el de Mykonos, el de Kefalonia, el Internacional de Atenas, el de Punta del Este en Uruguay, todo esto, pues bueno. Pero dentro del aeropuerto, ¿cuál era tu responsabilidad? O sea, ¿qué es lo que montabas tú del aeropuerto? Jefe de obra, o sea, nosotros definíamos bueno, había pliegos internacionales, teníamos un equipo que se dedicaba a responder a los pliegos, en el cual participabas tú, y luego, como éramos pocos, el grupo Cuxi era grande, pero ese departamento éramos muy poquitos. Me tocaba irme para allá solito, con 27 añitos, sí. Y llegabas allí y tenías que contratar a electricistas, de todo. O sea, te llegaban todos los equipos en los contenedores que habías enviado tú, o sea, te habías adelantado con el avión, y luego montarlo, ¿no? Y ponerlo en marcha. Y claro, en aquella época no había internet. Un parche en el software era que te lo enviasen por correo y no había tampoco UPS ni cosas de estas, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que era una odisea. Te tirabas allí 15 días esperando el parche. Bueno. Me recuerda todo esto a lo que nos contaba, no sé si viste a Diego Martínez, que lo entrevistamos la semana pasada. Diego nos contaba todas sus... bueno, Diego también tiene una carrera, él toda la vida, tú luego volviste, ¿no? Pero Diego sigue por ahí, fue una carrera internacional, y nos contaba Diego pues eso, que te mandan a un país extranjero y eres el encargado de poner en marcha aquello, el máximo responsable, y tú te buscas la vida, ¿no? Y efectivamente me imagino que sin comunicaciones por internet como hoy en día y bueno, al principio sin experiencia, yo creo que tuvo que ser toda una odisea, ¿no? Pero bueno, hay que ser resuelto. Exacto. Y luego, pues bueno, del grupo Cusi, ahí ya en el año 90 y, a ver, ¿cómo es? 97 por ahí, es cuando empieza la liberalización de las telecomunicaciones en plan bestia aquí en España, y empieza a crearse, pues se creó el grupo Cable, bueno, estaba Valenciana del Cable, que luego se integró en el grupo Cable Europa. Entonces me llaman de Valenciana del Cable para arrancar el proyecto de ONO aquí en Valencia. Entonces era Valenciana del Cable. Y bueno, la entrevista me las hacen unos americanos, porque al final todo el project management y el despliegue de red, Cable Europa lo delegó en una empresa americana que se llama CHS Energy. Bueno, pues ahí empecé de Quality Manager y acabé de Area Manager y de segundo a bordo en el departamento de construcción de red. Uh-huh. En Madrid. Arranco en Valencia, estoy trabajando en Valencia y luego me voy a Madrid 6 meses. Lo cierto es que en Madrid no me adapto. No, a mí los headquarters no me atraen demasiado. Y otra empresa de comunicaciones, Col Telecom, arrancaba a Valencia y me dijeron pues eso, arrancarlo y de cero, ¿no? Y se monta un equipo desde cero, luego se incorporan grandes personas que luego han sido grandes amigos, Leopoldo Salinas, Sergio Villalobos, Eduardo Silvestre, todos también Telecom de Teleco. Sí, hoy en día cada uno en un sitio distinto, ya no estáis ninguno en Col, ¿no? Pero bueno, todos en buenas empresas todos, desde luego. Y arrancamos el proyecto de cero, o sea, todo. Muy bien, la verdad es que muy bien. Un proyecto mucho más pequeñito, con mucha menos responsabilidad que en ONO. Estando en Madrid era responsable de todo el despliegue de la red. Pero muy, muy gratificante y la verdad es que agradecido de volver a casa, ¿no? Bueno, a casa, volviste a Valencia, entiendo, ¿no? Porque tú eres de Alcoy. Correcto, sí, a Valencia. Y estas cosas, a veces lo comento con mi mujer y con mis padres, hay que ver la vida, como las vueltas que va dando, porque yo siempre había tenido la inquietud empresarial, siempre, desde que estaba estudiando, a pesar de que en mi casa ni mi padre ni mi madre han sido empresarios. Mis abuelos sí, pero bueno, no había habido una relación directa. Y en eso que en Col Telecom, estando en Col, hay una reorganización, Fidelity Investment, que eran los dueños de Col, pues deciden eliminar, digamos, una capa que había en Europa de managers. Y entonces yo estaba responsable de servicios indirectos de España y Portugal en Colt, aparte de las operaciones de Valencia.
Y entonces lo que ocurre es que ponen al que estaba de director de Europa Sur en la parte de operaciones, que era un español, pues lo bajan, digamos, a nivel España. Y a mí me bajan hacia abajo, otra vez hacia Valencia, y le digo, hombre, esto no puede ser o uno u otro, pero alguno de los dos nos tenemos que ir a la calle. Digo, yo voluntario. Entonces llegamos a un acuerdo y a partir de ahí, pues monté la empresa, que se llama Consultoría de Proyectos al 2D, que arrancó como una empresa de project management. La idea era dirigir proyectos grandes para empresas que quisieran subcontratar ese rol, ¿no? Y al poco de salir surge la oportunidad con la empresa Aplitec, que era uno de los subcontratistas del Grupo ONO, y esta empresa se adjudica una pequeña obra en unos parques eólicos en la zona de Morella, de Sports. Y bueno, arranco con ellos como project manager de todo aquello, y lo que era un proyectito de 7 millones de euros se convierte en un proyecto de cerca de 160 millones de euros en 5 años. Y bueno, la primera satisfacción, entiendo, del cliente, porque somos grandes amigos y de hecho ahora somos socios, ¿no? en otros proyectos que tenemos juntos. En paralelo a todo eso, siempre me había traído mucho lo que era la parte de residuos y energía. Y había explorado un poquito algunas oportunidades en tema de residuos, sobre todo en residuos de vehículos cuando se achatarran, pero al final no llevé nada de eso a cabo. Y sí que invertí a nivel personal en plantas fotovoltaicas en 2007, antes del Real Decreto aquel, lo cual ha sido un éxito financiero, pero bueno, eso es aparte, ¿no? Bueno, pero todavía lo mantienes, porque hoy en día sí que parece ser que ya se está retomando sigue en marcha. De hecho, vamos, voy a verlo de cuando en cuando para ir a comer, porque está en Tudela, en Navarra. La excusa es ir a verlo para ir a comer. Para comer bien, ¿no? Que ahí se come muy bien, efectivamente. Y bueno, pues estando haciendo los parques eólicos, la verdad es que nos juntamos ahí un grupo de profesionales externos. Hubo una visión bastante interesante este empresario de Aplitec, porque juntó varios empresarios externos muy potentes. Alguno de ellos es directivo de ONO, y lo que luego nos planteamos, decir, vamos a ver, hemos construido para un tercero un parque eólico en tiempo récord, una calidad excepcional, y veíamos que el sector de energía estaba en evolución. En el año 2000, estamos hablando del 2008. Pero ¿qué ocurría? Ya digamos, la parte solar ya estaba muy trillada. Ya había habido el primer decreto de Miguel Sebastián, el ministro, que congelaba las primas, ya entraba el nuevo del temprólogo, ¿cómo se llama? Soria, que las hizo retractivas. O sea, el solar estaba ya, ese mercado estaba ya bastante labrado, ¿no? Habría que ir a otro sitio. Y viendo oportunidades, pues vimos la oportunidad de que, bueno, había un sector que era el sector del biogás, que aparte de ser un sector de energía renovable regulada, pues tenía la vertiente de la gestión de residuos orgánicos. Y bueno, nos lanzamos a ese proyecto con un proyecto inicial de 5 plantas, de las cuales se construyó la primera y las otras 4 se quedaron en proyectos presentados, porque si recuerdas, pues eso, llegó en el 2012, hubo un cambio de normativa que era especialmente perjudicial para el biogás, y había una incertidumbre regulatoria impresionante, ¿no? Entonces los bancos retiraron toda la financiación. Y bueno, nos quedamos con una construida y cogidos de la brocha, porque lo que era una retribución esperada de X, pues se había convertido de la noche a la mañana en X menos 30%. Claro, el plan de negocio eso no lo resiste, ¿no? Y la planta construida, el personal contratado y todo en marcha, ¿no? Entonces nos tocó, y un sector complicado, porque no conocíamos el sector de los residuos, éramos novatos. Es un sector que ha tenido un proceso en 10 años de una profesionalización brutal, pero que hace 10 años era
era un sector de vaso y navaja, ¿eh? O sea, era impresionante. No había, vamos, ni palabra, ni contratos, ni nada que les pareciera. Entonces, yo creo que hemos conseguido, en estos 10 años que estamos en marcha, pues la planta de biogás de Valdesola la inauguramos en el 2012, pero el 2012 empezamos a verter electricidad a la red. En estos 10 años hemos conseguido labrarnos una credibilidad a base de hacer las cosas, pensamos que bien, ¿no? Pensamos que bien y hemos sido, pues yo creo que de los pioneros en el sector. De hecho, fíjate que una planta de biogás, para que tengas una idea, está considerada a efectos fiscales como una refinería. Nosotros tenemos que hacer declaraciones diarias de impuesto de hidrocarburos. ¿Pero por qué? ¿Porque por impacto ambiental o porque simplemente porque es un hidrocarburo? Está generando un hidrocarburo, aunque sea de cadena muy corta, ¿no? Efectivamente. Claro, sí. tú generas un hidrocarburo y entonces tienes que declarar y pagar impuestos y impuestos especiales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para que tengas una idea, los formularios que se envían a las plantas de toda España los hicimos nosotros, junto con los Fuiste casi de los primeros, ¿no? Con los inspectores de ingeniería tributaria, pues fuimos los primeros y, oye, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo allá, porque es que si no, esto es imposible hacerlo todos los días. Bueno, y la verdad es que ahí está, ¿no? Para que tengamos una idea, nuestra planta es una planta pequeñita, es decir, si un aerogenerador, por ejemplo, los que tenemos en el puerto de Buñol, esos son de 850 kilovatios, son muy antiguos. Los que están en Sporch, allá arriba en Morella, son de 1,5. Ahora mismo se están instalando ya de 3 megavatios, ¿vale? Un solo aerogenerador. Nuestra planta de biogás genera medio megavatio. O sea que es mucho. Que realmente, digamos, a efectos de energía producida, pues bueno, es medio megavatio, que es el consumo anual medio de las 3.000 familias, para que tengamos una idea. Estamos en una orden de magnitud, ¿no? Entonces, lo que era una planta que estaba abocada a la extinción por el tema este regulatorio, pues el cambio de normativa, pues lo reorientamos a gestión de residuos. Y bueno, podemos decir que gestión de residuos es como mucho el principal ingreso de la sociedad. Luego, a partir de ahí, pues empiezas a involucrarte en otros proyectos. Por ejemplo, ten en cuenta que la Unión Europea está marcando unas directrices, y hay unas directivas ya europeas publicadas y aprobadas, en la cual en el 2030 hay que usar abonos orgánicos y fomentar para su producción la economía circular. Una planta de biogás es precisamente eso. Recibe residuos orgánicos y genera un fertilizante aparte de electricidad y calor. Y bueno, pues nos embarcamos en el 2017 en un proyecto europeo, en una multinacional muy grande de los fertilizantes como Scompo, y con otras empresas locales y una ingeniería holandesa que se llama Lugan. Y entonces la idea era, a partir partiendo como base de nuestro producto que nos queda en el proceso, generar un fertilizante de alto valor añadido. ¿Y qué es alto valor añadido? Pues es que esté concentrado en los nutrientes típicos, nitrógeno, fósforo, potasio, y además que tenga otra serie de componentes, ácidos fúlbicos, húmicos y cosas de estas, que saben mucho los agrónomos y los químicos, que son muy buenas para las plantas, ¿no? Muy bien. Con lo cual tienes que partir de un producto bastante homogéneo, porque al final los productores que traen productos y los gestores a la planta son siempre prácticamente los mismos. Pues la misma fábrica de yogur, la misma fábrica de queso, al final produce todos los días, con lo cual te lo trae todos los días o cada 2 días. Es muy homogénea la entrada a lo largo del año, salvo en verano que hay algunas fábricas que cierran. Y entonces, a partir de ahí, la idea era producir un fertilizante sólido y uno líquido apto para mezclar en sistemas de riego por goteo. Y eso se consiguió en el proyecto Stellite, con un prototipo y tal, y entonces ya estábamos con la fase de puesta en marcha a nivel industrial. Claro, tú para poder
producir un fertilizante, tienes que estar registrado en el Ministerio de Agricultura como producto fertilizante. Pues otro jaleo, otro añito ahí de papeleo, tal, no sé qué. Bueno, al final pues hemos sido los primeros que estamos ahí registrados y bueno, pues al final todo esto pues te va agregando, ¿no? Y te va llevando por los sitios. Ahora estamos, digamos, en otra siguiente evolución, que es pues lo mismo. Siempre llevados de la mano de la Unión Europea. La Unión Europea ha marcado que el gas natural que consumimos en las casas, para las calderas, para la calefacción, etc. O sea, el gas que se distribuye por la red de gas natural, el gas, tiene que ser en el 2030 el 30% de origen renovable. Con lo cual, en España vamos siempre retrasados, pues en esto bastante más, porque en Europa está bastante avanzado. La reconversión del gas que se produce en plantas de biogases y en vertederos sellados, se installan unas unidades de upgrading de gas, porque al final, para que te hagas una idea, el gas que nosotros producimos es un 70% metano. Y para poder inyectarlo a la red debe estar al 98% de metano y con un porcentaje muy bajo de sulfuro, muy poquitas partes por millón. Entonces lo que te hace falta es un equipo que extraiga el CO2 que tienes ahí mezclado con tu metano y que te baje el sulfuro. Eso está más que desarrollado, con catalizadores, etcétera, con muchísimas plantas instaladas en toda Europa. En España hay un par en Cataluña instaladas y nosotros pretendemos ser la primera planta que se instale de este tipo en la Comunidad Valenciana. De esa forma te evitas, o sea, vamos a ver, cuando tú usas el gas para producir electricidad usas un motor o una turbina. Sí. El motor de esa turbina tiene una eficiencia que suele rondar entre el 40 y 42%. Es decir, que estás perdiendo el 60 y tantos por ciento en calor, que no va a ningún lado. Con lo cual, si tú en vez de producir la electricidad directamente el gas lo introduces, pues digamos estás ganando toda la eficiencia que pierdes en la conversión a la electricidad. Correcto. O sea, a todo eso ya está desarrollándose un mercado de emisiones de CO2 y de certificados verdes y muchas empresas pues se vanaglorian de que el gas que consumen es de origen renovable. Es decir, tú estás inyectando, por ejemplo, gas en Sarrià del Ter, en Barcelona, y realmente la fábrica de al lado que está consumiendo el gas no está consumiendo la molécula de gas que tú has inyectado. ¿Me explico? Pero está comprando un gas que... Pero sí que te puede haberte comprado los certificados verdes para decir que él está usando metros cúbicos de gas verde. Perfecto. Jorge... Hay una demanda muy grande en los países del norte de Europa para esos certificados verdes del origen del gas, ¿no? Muy bien. Jorge, ¿te parece si vemos todo esto paso por paso? O sea, claro. Nos has hecho un resumen, ya estoy viendo la evolución, pero... Algo que a ti te parece muy natural, que todos tenemos que entender, ¿vale? Como es el mercado energético. Hemos tocado un montón de puntos que me los he ido anotando. ¿Te parece si dedicamos un poquito de tiempo a desmenuzar cada uno de ellos? Si quieres, en el orden que nos has contado, por ejemplo, o si quieres, entramos directamente en la problemática del gas. Porque fíjate, según tengo aquí anotado, tú empezaste por fotovoltaica, ¿no? Que a día de hoy es una realidad. Eólica y primero eólica y luego fotovoltaica, que es una realidad, ¿no? Y luego te metiste en el mundo del biogás, que resulta apasionante, porque a la vez me has dicho, estáis generando hidrocarburos que en principio los utilizabais para generar energía eléctrica, como residuo, dos tipos distintos de fertilizantes, que me gustaría profundizar un poquito también en esto, y por último que encima pues estáis queriendo producir directamente el hidrocarburo para distribuirlo, refinándolo en cierta forma. Todo esto es lo que he entendido, ¿no? Y claro, todo esto para nosotros, para los que no conocemos el sector de la energía, no, perdonad, no, que va, si lo que te he pedido yo es que nos hagas una introducción. Ya hemos visto la evolución, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a profundizar en esta parte del final, ¿no? Porque, bueno, y también te digo, están habiendo ya algún comentario por el chat, ¿vale? Gente conectada.
De hecho, por ejemplo, ahora hay una pregunta justo que a la vez que estaba hablando está saliendo, que es ¿qué opinas de que las leyes maten o aupen una u otra tecnología? Lo digo por el caso de los paneles solares y por lo que estás comentando de biogás. Si te parece, vamos a ver a día de hoy en el mapa de energías renovables, porque todo lo que estás hablando son energías renovables. ¿Qué es lo que tiene más peso a día de hoy? Eólica, entiendo, ¿no? Por lo que estás diciendo, por la capacidad de producción. Sí, vamos a ver. Vosotros fijaos, mirad, si tenéis delante del ordenador, meteros en la web omie.es, que es el mercado eléctrico de la venta al por mayor de energía en España y Portugal. No, ahora lo pongo yo en pantalla, ¿vale? Pero ve contándonoslo mientras tanto. Por ejemplo, si veis este mes, el histórico de este mes, se produce un hecho curiosísimo, que es que el precio más bajo de la energía de venta al por mayor se produce entre las 2 de la tarde y las 4 de la tarde. ¿Por qué? Por el sol. O sea, la fotovoltaica hoy en día está teniendo un valor, o sea, un peso específico muy grande ya en el mix energético español. Entonces, ves cosas que vas viendo que la evolución que está habiendo. Es decir, en el año 2008 era necesario lo que se hizo de fomentar tanto la eólica como la fotovoltaica a lo bestia. Uh-huh. ¿Qué ocurrió? Que luego la implementación no se hizo bien, porque el plan y el decreto lo que planteaba era un máximo anual de megavatios de ambas tecnologías. ¿Qué pasó? Que como la implementación de eso no se llevó a nivel ministerio, se llevó a nivel las consejerías de industria de cada una de las comunidades autónomas, pues anchas Castilla. Uh-huh. Allí fueron todos. Y lo que tenían que haber sido, no recuerdo bien, si eran 300 o 400 megavatios, se convirtieron en 3.000. Claro, eso llevó al siguiente recorte. Es decir, yo creo que los gobiernos de turno deben guiar, pero deben también poner límites. ¿Qué ha pasado desde entonces? Que esa superevolución que hubo, por ejemplo, la fotovoltaica, para que te hagas una idea, un vatio pico instalado de fotovoltaica en el año 2008 valía 8 euros. Hoy día se están instalando por menos de 0,6 euros. O sea, la reducción de precio ha sido brutal. Y eso está permitiendo, por ejemplo, a mí en mi casa, en el techo, me van a instalar el día 5 de mayo 4 megavatios de paneles solares. Me instalo en casa. Uh-huh. Antes era impensable por el coste que tenía. Ahora con 4 o 5 mil euros lo tienes. Correcto. Es decir, que yo creo que las acciones que se tomaron fueron las correctas en su día para fomentar estas energías. Lo que pasa es que el control de la implementación no fue ni mucho menos adecuado. Eso llevó a tener que tomar decisiones que, por otro lado, eran obligadas, porque era imposible mantener las retribuciones con la cantidad de megavatios instalados que había, pero eso llevó también como consecuencia que retrayese, digamos, la iniciativa empresarial. Uh-huh. Porque la gente no se fiaba de qué iba a pasar el año que viene, a ver si me cambian otra vez el marco, ¿no? Claro, pero a día de hoy se siguen haciendo inversiones, o sea, porque hay rentabilidad. En el día de pool no hay ningún tipo de incentivo. Hoy es pool, hoy es mercado puro. O sea, hoy no hay incentivos porque ya ha llegado estas energías a una madurez en la cual los precios que se pueden pagar en ciertas horas del día son rentables, entiendo, ¿no? Correcto. O sea, hoy en día la fotovoltaica y la eólica a día de hoy son totalmente competitivas a mercado. Uh-huh. Eso no quiere decir que sean capaces de cubrir la demanda a todas las horas del día. Porque, por ejemplo, ha habido en Navidad, con la borrasca esta que hubo, la Filomena famosa, no había viento. Con lo cual las eólicas no funcionaban. Y fue cuando hubo el jaleo este que hubo, debate este político de que si los precios estaban disparados o no disparados. Pues es que la eólica, que es es la que tira el precio del pool hacia abajo, estaba parada porque no había viento. Eso lleva digamos, a otra reflexión, que es cómo podemos almacenar energía, ¿no? Vale, entonces vamos a ir por pasos. Entonces, eólica es la más barata porque es la que más, cuando las condiciones son adecuadas, que hay suficiente viento y no demasiado viento, en esa banda de viento, que suele ser siempre de día, hasta 70 km/h, es la que más energía es capaz de producir. Por lo tanto, es la más barata y además esa, pues, es lo que se tiene que producir en ese momento, porque el viento pasa y no pasa otra vez. O sea, hay que producirla, ¿no? Esa es la más. Luego la siguiente, que es la fotovoltaica, entiendo.
fotovoltaica ahora mismo es muy competitiva a nivel de precios. Lo que ocurre es que a nivel de superficie ocupada tiene muchísimo más impacto que... O sea, ocupa mucho más espacio lo que ocupa un aerogenerador. En ese sentido, es lo que estás haciendo hoy en día, que es todos los tejados, que ya es superficie ocupada, no estás, digamos, ocupando territorio, sino que ya es un territorio que está ocupado por el ser humano, pues entonces aprovechar los tejados para poner fotovoltaica. Lo que pasa es que quizá en fotovoltaica, pregunta ignorante, no hay economía de escala al ponerlo tejado por tejado. O sea, estás haciendo una microgeneración, ¿no? Sí, pero muchas microgeneraciones hacen una gran generación. ¿Sabes? Es decir, para que te hagas una idea, yo me voy a instalar en casa ahora 4 kilovatios y digamos, voy a tener cubierto el 120% de mi consumo anual. Pero ¿cuándo lo voy a tener cubierto? En las horas centrales. Uh-huh. ¿Qué está pasando? Que ahora mismo las comercializadoras eléctricas te hacen lo que llaman ellos una batería virtual. Tú viérteme todo lo que produzcas y luego consúmeme durante todas las horas que tú quieras. La que me produzcas, la que tú me produzcas que no consumas, yo te la compro a 1/3 del precio de cuando la consumas. Pero vale. Bueno. Sí, es como cuando la gente empieza a ponerse las centralitas eléctricas, pues generan las centralitas virtuales para que dependieras del servicio. Claro. Y luego vendrá el coche eléctrico, luego vendrá lo que hemos hablado del biogás, de generar gas inyectable a red, que es una forma de almacenar, porque el sistema gasístico español pues tiene almacenes de sistemas reguladores, almacenes de regulación. O sea, hay almacenes en las que yo puedo almacenar ese gas, ¿no? Es decir, que no hace falta construir cortes de payás para almacenar agua a una altura para luego dejarla caer por la noche. O sea, es que ha evolucionado todo muchísimo. Vale, entonces, lo que nos hablabas del OMIE, para que lo entendamos, ahora tenemos la web delante del OMIE, ¿vale? Por si le queremos conocer un poco y si la gente tiene curiosidad. ¿Qué es lo que tenemos que ver ahí en esta web? Déjame que la abra yo. Uh-huh. A ver. Porque yo creo que lo bueno es saber llegar al origen de los... Mira, si vais hacia la parte de abajo... Sí, resultados del mercado. Perdón, vais abajo por el precio del mercado diario. Uh-huh. Por ejemplo, ahora será un día, ponlo en un mes. En un mes, ¿vale? ¿Veis todos los picos hacia abajo? Pues si veis los picos hacia abajo, sí. Si pincháis la curva, veréis a la hora en la que está. Son todas las 15 de la tarde, las 16 de la tarde. Vale, es la hora a la que se está vendiendo más bajo. Y es porque a esa hora es cuando más se está generando eólica. La fotovoltaica. Fotovoltaica, vale, claro. La eólica es... a partir de las 12 del mediodía. Uh-huh. En Italia se hicieron muchísimos huertas solares estas gigantescas y se dio la paradoja de que había días que el precio era negativo a las 2 del mediodía. Uh-huh. O sea, que te daban... O sea, que ya se está viendo la evolución. Ya la evolución se está viendo. Perfecto. ¿De acuerdo? Vale, cuando dicen que sube mucho la energía es porque no estamos pudiendo producir esas energías que son más baratas, ¿no? Y entonces tenemos que tirar de energías que son más caras, ¿no? Como son, pues entiendo, la térmica, ¿no? La gas, sí, porque el carbón ya no conoces. Y gas es la que marca, es el precio más caro. Gas, ¿no? Es la que marca el precio más caro. Quemar ciclos combinados de gas. Ciclos combinados, vale, correcto. Que es coger gas natural generalmente, entiendo, ¿no? Y generar energía. Eso, vale, perfecto. Entonces, si desde el punto de vista de este esquema que nos estás planteando, lo más rentable es, a día de hoy, rentable por inversión. Entiendo que la inversión es muy grande, ¿no? Es aerogeneradores, que posiblemente sea menor inversión fotovoltaica, pero tiene también sus características. Fotovoltaica, tú ves que el futuro está más por inversión particular, ¿no? En particulares. Distribuido, ¿no? Y vuestro caso es un tipo de generación que es aprovechar los residuos orgánicos o material orgánico, porque ¿qué es lo que metéis en las centrales de biogás? Sobre todo residuos de industria agroalimentaria. Residuos, ¿no? Por ejemplo, fabricas un queso. El suero que queda cuando presionas el queso, la leche cuajada, pues ese suero entra. Una fábrica de yogures, pues al final tiene una depuradora, pues esa depuradora produce unos lodos, pues los lodos es todo materia orgánica también.
empresas que se dedican a mataderos, tienen también sus depuradoras. Un matadero se produce sangre, que la sangre tiene hierro. Pues ese hierro, por ejemplo, es buenísimo para hacer la reducción del ácido sulfúrico del gas. O sea que tú no estás pensando únicamente en lo que es materia orgánica, sino estás pensando también en, además de la materia puramente, el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, además del hidrocarburo, estás pensando en todos los metales o todas las sales o todo lo que puede llevar. Sí, porque te ayuda en el proceso. Es decir, por ejemplo, si tú metes productos como la sangre, que tiene que entrar higienizada, claro, con un proceso de pasteurización, que tiene alto contenido en hierro, te evitas comprar aditivos como el cloruro férrico, que lo que te hacen es bajar el nivel de sulfhídrico en tu proceso, ¿no? De producción del gas, lo cual es bueno, ¿no? Y luego para la futura inyección a red, pues te viene mejor, porque vas a tener que catalizar menos el gas para llevarlo a los niveles de 5 o 6 partes por millón que te exigen para inyectar a red, ¿no? Pero en materia orgánica hay muchísimos tipos. Por ejemplo, ¿qué pasaría con los residuos orgánicos de la basura? Eso es lo más complicado. Eso es lo más complicado, eso es un jardín interesante. ¿Por qué? ¿Es más complicado? No, para un Lego. No. De forma resumida. Porque no sabes lo que es, ¿no? Al final, tu objetivo final es producir fertilizante. Vale. Entonces, si la materia orgánica viniese totalmente limpia, vale, sin ningún problema, la trituras y para adentro. Vale. Para que tengamos una idea, un digestor que es digamos, para producir biogás se producen unos tanques enormes de 2.500 metros cúbicos, que lo que hace es fermentar la materia, agitarla y a una temperatura. ¿Para qué? ¿Por qué a una temperatura? Porque esa temperatura, que suele ser en torno a los 35 grados, 35-40, las bacterias metanogénicas rompen las cadenas de carbono. Y entonces lo que hacen es, a partir de cadenas largas de carbono, lo que hacen es moléculas pequeñitas de CH4. O sea, todo tipo de moléculas, sean de lo que sean. Cualquier cosa grasas, aminoácidos, proteínas... Todo lo que tengas. Vale. Todo es susceptible de romper esas cadenas y sucesivas veces y al final generar metano, ¿no? A esa temperatura. ¿Cómo consigues esa temperatura? Pues con el calor que te sobra en el motor de cogeneración, que generas electricidad. Ese calor lo reutilizas para... Mantienes una temperatura estable para que no se... ollas, ¿no? Entonces, yo siempre digo que esto es como si fuese un estómago de una vaca. Lo rumia ahí durante un tiempo y luego, pum, tienes el fertilizante. ¿Tú vas agregando continuamente o agregas un montón cuando se te acaba, agregas más? Bueno, tienes tu dieta, digamos. Cuanto más estable sea la dieta, las bacterias, es como un niño pequeño, ¿no? Les tienes que ir dando 4 o 5 veces de comer al día y siempre lo mismo para que ellas estén acostumbradas, ¿no? Vale, entonces claro... cambios, porque en el momento que tú metes un producto nuevo o cualquier cosa, el sulfhídrico, ¡pum!, se dispara. Vale, el sulfhídrico es un problema porque se produce una mala digestión. Perfecto, o sea, es un defecto indeseado. Entonces, claro, vosotros al final lo que llegáis a acuerdos con fabricantes de alimentación que sabéis más de forma muy controlada el residuo qué composición tiene. Sí, es lo que entiendo. Tienes picos, ¿no? Pero claro, como los digestores son tan grandes, 2.500 metros cúbicos, y tú al final estás alimentando unos 100 metros cúbicos día, digamos que cualquier efecto de cambio en la dieta se diluye mucho en la gran cantidad que es, ¿no? Perfecto. Bueno. Entonces, con esto tú al final lo que haces es generar metano, que es gas natural, ¿vale? Y lo tienes que, con un proceso, limpiar para poder, o no lo limpias y lo quemas tú y generas energía, pero hemos dicho que es muy poco eficiente. Primero porque me imagino que se vende esa energía... Bueno, si eres capaz de venderla, si es capaz de almacenarla y quemarla en el momento adecuado, sí que sería... Tanta capacidad de almacenamiento de gas. Claro. Tanta capacidad de almacenamiento de gas. Ese es el problema, ¿no? Que no puedes almacenarla, porque si no, sí la podrías hacer rentable vendiéndolo en los momentos pico, como hemos dicho con las centrales de ciclo combinado. Por eso interesa inyectar la red. Porque, digamos, el sistema gasístico ya tiene sus almacenamientos. Vale. ¿No? Muy interesante. Está precisado y tú trabajas sin presión, tú trabajas a una atmósfera. ¿Qué más tipos de residuos hay? Por ejemplo, residuos de los purines famosos de los ganadería. Porque el purín al final no tiene prácticamente materia orgánica, es todo agua. Vale.
y tiene mucho amoníaco, que es un elemento inhibidor de las bacterias metamorfónicas. O sea, tú al final tienes que ir buscando fabricante por fabricante dónde está el residuo. El transporte no genera, ese residuo no genera mucha ineficiencia. Bueno, vamos a ver, las plantas de biogás por esencia debe ser parte integrante de un sistema de economía circular, es decir, no deberías traer residuos de más de 100 kilómetros. Vale, o sea, hay que poner... La huella de carbono que estás eliminando por un lado la estás... Esa es la pregunta, correcto. Entonces, hay que tener... Deberían haber muchísimas plantas de biogás para que fuese todo un sistema como si fuese la economía celular, es decir, microcélulas que, digamos, tuviesen su radio de acción. Entonces, la economía circular completa sería, por una parte, entiendo, la fábrica alimentaria, ¿vale? Por otra parte, una depuradora, entiendo, para que de ahí extraigas tú, sobre todo quites el agua, ¿no? Limpias el agua, si usas mucha agua, puedas depurar. Y al transportar agua no va a ningún lado, claro. No hay ningún aporte energético. Claro, el ejemplo que estás diciendo de la sangre de los mataderos, entiendo que a esa sangre le vas a extraer el agua, ¿no? Le vas a extraer el agua y esa sangre, digamos, pasa a través de las depuradoras que tienen las fábricas, los mataderos. Las depuradoras al final tienen unos lodos. Y esos lodos es lo que tú transportas. Sangre, etcétera, ¿no? Eso es lo que tú transportas al final, esos lodos. Tú transportas eso. Vale, el negocio, ¿cómo está? ¿Tú pagas por esos lodos o te pagan a ti por cogerlos? Tú eres un gestor de residuos. Con lo cual es un valorizador. Es un valorizador. Es un gestor final de residuos, tú valorizas el residuo. Es decir, te pagan. Vale, entonces habría que tener pues una serie de plantas de biogás repartidas pues allá donde haya producción, entiendo, para conseguir esa economía circular, ¿no? En Alemania, por ejemplo, que hay 4.000 o 5.000 plantas de biogás, allí sí que han conseguido el tema de lo que hablas tú antes de los residuos urbanos. La parte orgánica, sobre todo de restaurantes, de cocinas industriales para colegios, universidades, etcétera, hospitales, que digamos es un residuo muy limpio, sí que lo meten en las plantas de biogás. Llevan muchos años haciéndolo. Yo aquí, a día de hoy, no lo veo. No lo veo porque no tenemos esa educación todavía. Se va avanzando poco a poco en lo que es el reciclaje y la separación de los residuos, de plástico, vidrio y tal. Pero el tema orgánico, las pocas experiencias que han habido no han sido buenas. Porque digamos, en el momento que se te meta una chapa, se te meta una pila que tiene plomo. Claro, yo me estaba pensando justo en las pilas, sí, o mercurio si son de botón o lo que sea, claro. Entonces, digamos que tiene que haber una parte previa de selección muy, muy interesante para que sea viable, ¿no? Vale. Y llegará, yo estoy seguro que en 10 años estamos ahí, vamos. Sí, de hecho, todavía en muchas ciudades no tenemos el contenedor marrón, ¿no? Y eso, o sea, que esa cultura la gente todavía no sabe distinguir. La gente piensa que el gris es el de orgánico, ¿no? Y realmente no, es el de desecho. Es aquello que no sea ni orgánico, ni envases, ni... No, y en ciudades que lo tienen implantado, resulta que ahora el amarillo está súper limpio, que es envase lo que tiene que ser, y el marrón es el que está con todo lo que no saben qué hacer la gente, ¿no? Claro, que para eso está el gris. Claro, que es que lo que la gente no... Desde luego, hoy lo estábamos comentando en la oficina. Hay mucha... O sea, reciclar es muy complicado. O sea, reciclar es muy complicado. No tenemos esa cultura, ¿no? La gente no sabe... Hoy la pregunta aquí de mis compañeros era, oye, un vaso de papel, ¿dónde lo tengo que echar? ¿No? Pues lo puedes buscar en Google y si no, pues lo echas o al amarillo o al azul en función de lo que piensas, ¿no? Realmente la respuesta en este caso es al azul, ¿no? Pero la gente tiene muchas dudas, ¿no? Y sobre todo, pues... Fíjate, nosotros en la planta de biogás hace, ¿cuándo fue? 4 años, lo ha hecho ahora, ¿sí? Sí. Montamos en una parcela adyacente, montamos una nave nueva y tenemos lo que nosotros llamamos un centro de destrucciones, pero realmente no es un centro de destrucciones, lo que es un centro de desenvasado de productos caducados o fuera de especificaciones. Entonces, por ejemplo, pues es que no quiero dar nombres, una fábrica de yogures. Vale. Una partida de yogures que está caducado o que han detectado cualquier cosa, ¿no? Que está fuera de especificaciones. Pues claro, te llegan 10 trailers de yogures. ¿Y es rentable vaciar esos yogures? Lo que hacemos es vaciar esos yogures, reciclamos los envases
¿eh? Los recicláis, no, los mandáis a una planta de reciclado. Los mandáis a una planta específica de Pero tú envases. separas lo que es el yogur o el brick o lo que sea, los plásticos, las latas de refrescos, los vidrios de las cervezas, 1000 cosas. Y nos sorprenderíamos de la cantidad de producto que antes iba a vertedero y ahora le das este uso. O sea, reciclas todos los envases, usas la materia orgánica, el contenido, para producir biogás y electricidad y fertilizantes, y los envases se reciclan. Y esto, hasta hace nada iba a vertederos. relacionándolo con lo que decía en la pregunta que hacía hace un momento Alex, aquí la regulación tiene peso, es decir, al fabricante de yogures le sale rentable porque él es el responsable de tratar esos residuos. Sí, ha habido un cambio de legislación reciente. Ten en cuenta que, por ejemplo, hasta hace 2 años o por ahí, cualquier fábrica de este tipo de industria alimentaria tenía su depuradora y cogía los lodos y los tiraba al campo directamente. Entonces la Generalitat sacó una ley que lo prohibía. Y eso fue también un boom bastante interesante para nosotros. Claro, porque... Luego ha estado el tema del incremento que han sufrido las tasas de entrada en vertederos. Al final, tú eres más barato, para que tengas una idea, que es más barato que me lo traigan a mí que lo traigan al vertedero, para que tengas una idea. ¿Por qué? Porque tienen que pagar por ello. En vertedero este tipo de productos tiene una tasa especial. Vale, o sea, les cuesta para llevar... que enterrar 10 trailers de yogures. Tomate Orlando, ¿sabes lo que te decía? No tiene ningún sentido del mundo. Lo lógico es la lata de reciclarla como metal y la parte orgánica darle un uso. Claro, yo desde luego lo veo totalmente lógico, pero claro, se me antoja que el trabajo de sacar del tomate de las latas... Ahora, hoy en día hay máquinas para todo. Cualquier día te invitamos, te vienes a verlo ahora cuando pase el COVID y lo ves. Es muy automático. Yo no voy a dar abasto de hacer todas las cosas que tengo que hacer cuando pase el COVID, pero me tomo nota, porque me parece interesantísimo, ¿no? El hecho de... Claro, entonces ahí entiendo que es alcanzable, porque en este caso tú sabes exactamente qué es el residuo, lo conoces perfectamente, ¿no? Y tú sabes separar los yogures del yogur, o sea, del envase y reciclarlo. Pero claro, entiendo que eso todavía no estamos maduros para poder hacerlo con el residuo del contenedor gris o el marrón, porque todavía no tenemos capacidad de separar lo que la gente eche ahí, ¿no? Entiendo. Sí. A nivel industria sí que están totalmente preparados, porque además te llegan palets completos. Pero a nivel particular yo creo que nos falta todavía la tercera derivada. Vale, no, pero hombre, es una vía, ¿no? Entender que eso está ahí. Hombre, yo a nivel doméstico, desde luego, yo cada vez conozco más gente que puede permitírselo y está haciendo compost, por ejemplo, ¿no? Para generar... Sí. O sea, yo otro día estaba en casa de un amigo que se compró sus 3 cajones, se compró sus lombrices y le va echando ahí residuo del jardín y residuos de alimentación. Y claro, pero una persona que sabe que lo está controlando, que sabe que después ese compost lo va a usar en su jardín, que sabes... es mucho trabajo, ¿no? Para una persona. Si lo hace de forma industrial, desde luego lo que hacéis vosotros es una vía muy interesante. Entonces, en cuanto a modelo de negocios, recordemos que esto es una escuela de negocios. Vosotros estáis valorizando un residuo, con lo cual os están pagando una tasa, el que lo está generando ese residuo, ¿no? Y eso está registrado. Y, en segundo lugar, estáis generando energía, o bien el hidrocarburo, que es lo que os falta por terminar, ¿no? Lo que nos has contado al principio, ¿no? Que es directamente generar permisos suficientes para poder hacerlo en marcha, si no este año que viene. Un hidrocarburo que no está generado a partir de petróleo, sino que está generado ni de gas extraído del subsuelo, sino que lo has generado a partir de materia orgánica que sobra, ¿no? Ahora hablaremos después de materia orgánica ad hoc, ¿vale? Hablaremos de cultivar materia orgánica para esto, que también es interesante. Y luego estás generando un fertilizante, ¿no? Es lo tercero que nos has dicho. Fertilizante que tú, en cierta forma, tienes que analizar, entiendo, o simplemente por lo que has metido ya sabes lo que va a salir. Es bastante estable. Es decir, el producto a lo mejor tiene unas variaciones de composición en producto bruto de un más menos 10% en los parámetros principales. No hay, o sea, de un año a otro no hay variaciones. Hacemos analíticas mensuales, lo que no hay mucha variación porque la entrada es muy similar. Es decir, una fábrica un año te mete 1000 toneladas y al año siguiente te mete 900. O sea, no hay
Y el fertilizante básicamente es nitrógeno, entiendo, ¿no? Y algunos metales. Tienes NPK. Nitrógeno, fósforo y potasio. Sí, nitrógeno es lo más interesante, pero tienes a niveles de... Es la mitad de la concentración de nitrógeno, tienes el P y el K, o sea, no tienes... También tienes fósforo y potasio, que son los tres elementos más importantes como fertilizantes, ¿no? De hecho, la producción de fertilizante, digamos, a nivel venta, lo que haces es quitarle agua, porque tú al final, tu producto bruto es un 96% agua. Entonces lo que haces es deshidratarlo. Ya puede ser mecánicos y técnicos, ¿no? Uh-huh. Para concentrar esos niveles de NPK, ¿no? Para aumentarlo. Porque si no te lo dejan registrar como fertilizante, ¿no? Y eso ya lo llevas por un circuito de fertilizantes, ¿no? Lo distribuye ya... Eso va a empresas sobre todo que usan goteo. Grandes ejemplos de temas de cítricos, de verdura, etc., ¿no? O sea, ¿pero lo comercializáis directamente vosotros o hay un intermediario que entiendo que es el que lo...? Ahora mismo hacemos nosotros porque nosotros no envasamos a digamos, a garrafita de litro. Uh-huh. ¿Vale? Lo hacemos a depósitos, pues, 20 metros cúbicos, así. Está haciendo a grandes explotadores de producciones agrícolas. Vale, entonces... Y luego nosotros tenemos campos arrendados en los que plantamos también cosas nosotros, sobre todo cereales, avenas, etc. Para los picos de producción que nosotros absorbemos el mercado, los usamos nosotros para producir productos agrícolas, ¿no? Pero esos productos agrícolas no son para meterlos en el... Se llama biologías degradables. Pero no es para meter... De servicios agrícolas y producción sobre todo de cereales para ganadería. Vale, o sea que ese cereal no es para meterlo en un digestor, no es biomasa para autoabastecerse, no. Eso en Alemania sí que lo hacen. En Alemania hacen mucho maíz, pero claro, aquí llueve mucho. Aquí estamos en una zona de secano, entonces lo que se tiene son cereales de secano para alimentación ganadera. Perfecto. Y es que han habido una cantidad de proyectos. Uno de nuestros socios es ingeniero agrónomo, pues con el Politécnico se trajeron una especie de caña de azúcar de unas más falsas gigantes de Sudamérica y las adaptaron al clima mediterráneo con un proyecto con el Politécnico, con la Escuela de Agrónomos, y se conseguían niveles de proteínas superiores a los cereales tradicionales, pero al final te das cuenta que tienes que hacer lo que eres bueno y controlas, porque al final que un ganadero te compra un producto porque tiene un 20% de proteína frente al 16% que tiene la avena tradicional, pues no se la juega. ¿Por qué tiene más proteína? ¿Porque lo has hecho por el fertilizante que tienes? No, por el tipo de planta que es. El tipo de planta es. Son una especie de cañas de azúcar, pero que no necesitan tanta agua. Uh-huh. Originarias de Sudamérica y se han adaptado al clima mediterráneo. Pero eso fue un proyecto fallido. O sea, se dedicó tiempo y esfuerzo. Se consiguieron los resultados. Hemos tenido campos en marcha. Hemos vendido plantones que se han llevado a Egipto, a Sudán, en sitios, pero aquí no ha tenido salida comercial el producto. Porque el ganadero no conoce el producto y no le... Exacto. Y muchos ganaderos, en el mercado español, muchos ganaderos están en integración, es decir, los grandes mataderos, como Vice Compagnies, pues les dan el pienso, le dan todo. O sea, hoy en día la mayoría de las granjas son realmente hoteles de animales. Sí, es una franquicia casi, ¿no? Entonces, te llega una capacidad de decisión. Te llega por una parte la cría que tienes que criar, ¿no? Y tú vale. Eso es. Entonces, pues mira, no todo sale bien, pues es un proyecto fallido. Bueno, o un proyecto que todavía en su momento también puede ser, ¿eh? Es decir, que también a medida que vaya habiendo una demanda de que esto sea así. Pues seguramente. Yo creo que todo vamos, la economía circular no es una moda. Creo que es algo que está aquí para quedarse y que no es nada nuevo, sino que es lo que se hacía hace 100 años.
cuando la logística no estaba tan desarrollada. Sí, sí, correcto, porque quizá se nos escapaban más cosas hace 100 años, ¿no? Hoy en día con la tecnología somos capaces de aprovechar mucho más de lo que hacíamos entonces, claro. Entiendo que sí. Entonces, todo esto que nos has contado, entonces tenéis a día de hoy una planta de biogás, que es donde hacéis todo este montaje circular, ¿no? Que me has dicho que está ¿dónde está físicamente? En la Vall d'Uixó. La Vall d'Uixó. Castellón, al sur de Castellón. Vale, entiendo que el modelo vuestro de negocio, porque todo esto necesitamos una gran capilaridad y muchas de estas cosas sois pioneros en España, ¿no? En muchas de estas cosas que estáis haciendo. ¿A dónde va? O sea, ¿cómo ves tú que va a evolucionar esto? ¿Vosotros queréis montarle estas plantas a otros? ¿Queréis buscar inversores para montar nuevas plantas? Bueno, ¿Cuál es el...? Nosotros en su día, lo que he comentado, tenemos un plan de 5 plantas, la Comunidad Valenciana, en Murcia y en Aragón, en Teruel. Pero con los cambios normativos no se llevan a cabo. Luego ha habido, digamos que son plantas complicadas de tramitar, porque tienes parte de industria, consejerías de industria, parte de consejerías de medio ambiente, parte de agricultura, los ayuntamientos. O sea, no es decir, voy a montar una planta y en 6 meses la tienes, no. Claro, pero... De tramitación de permiso. Pero si dices que sería rentable más o menos tener un círculo de unos 50 100 kilómetros alrededor, sí. En la Comunidad Valenciana nos caben varias de estas, desde luego, nos cabrían. En la Comunidad Valenciana hay 2 en marcha. Una en Catí, que está pues, hacia el noroeste de Castellón, la de Vall d'Uixó, y ninguna más. Entonces, en el sur no hay nada para abastecer todo. Nada. O sea, debajo no hay nada. En Murcia hay bastantes, en Albacete hay bastantes, pero en Valencia no, ni en Alicante. ¿Y qué pasa ahí qué se hace ahí con los residuos estos que estamos hablando? Pues no lo sé. Supongo que irán a Albacete o a... Se transportan, ¿no? Entiendo, claro. Sí. Y nosotros la idea que tenemos es ampliar plantas, estamos ya en ello, y la idea es poner en marcha 2 más en un plazo de 2-3 años. Vale, o sea, vosotros dentro de vuestro grupo poner en marcha más proyectos. Claro, ya que tenemos, digamos, todo el proceso, todos los permisos ya claros, todo el ciclo de vida del residuo ya modelizado, pues ahora es bastante más sencillo, ¿no? En cuanto a generación de empleo, ¿cuánto empleo genera una planta de estas? ¿Requiere mucho personal o porque yo he visto un montón de actividades? Nosotros, directamente lo que es la planta, en producción hay 4 personas. En producción. Producción es generar... Y tal, que al final, pues eso, una persona. Y luego tienes... Nosotros, bueno, yo soy muy partidario del esquema de subcontratación. Vale. Entonces, pues tenemos empresas transportistas, tenemos otra empresa en el grupo que se dedica a la parte agrícola. Digamos que entre contratistas y subcontratistas, o sea, personal directo e indirecto, estamos hablando de unas 10 personas. Y con eso sois capaces de generar, me has dicho, medio megavatio de electricidad a día de hoy. Con una facturación por persona en torno a los 200.000. Claro, es que es una facturación muy alta por persona y las inversiones entiendo que sí que son importantes porque hay naves, hay tecnología importante, pero muy interesante. Y si nuestro modelo actual y todo lo que estamos viendo, y por ejemplo todos los fondos de recuperación están orientados a intentar ir a energías renovables... Perdón, Aris. Lo que vas a decir, la forma más barata de producir hidrógeno, que será la forma futura de almacenamiento de energía, ¿sí? Es a partir del biogás. O sea, un reformado de biogás, digamos, de obtener hidrógeno a partir de metano es súper sencillo y energéticamente muchísimo más eficiente que obtener hidrógeno a partir de hidrólisis. Vale, de hecho, mira... Están planteando ahora todo el mundo la fabricación de hidrólisis. De hecho, José Manuel Grau, ahora mismo en el chat, sabes que hay un poquito de decalaje. Yo creo que a la vez que yo estaba hablando, hay unos 10 segundos de decalaje entre con la gente escribe y lo que nosotros hablamos. Pregunta José Manuel, ¿crees que la llegada de los fondos Next Generation van a acelerar los trámites que comentabas que eran complejos, ya que proyectos como el vuestro son directamente subvencionables? Ojalá.
Ojalá, porque ya os digo que es una locura legislativa mover un proyecto de estos. Es tremendo. La cantidad de permisos, de papeleos, de consejerías involucradas, o sea, es una barbaridad. O sea, has dicho que estaba por una parte de agricultura, está industria, por supuesto, Ambiente, la parte de residuos, medio ambiente por los residuos, todos los ayuntamientos. El ayuntamiento donde lo quieres poner en marcha, porque entiendo que cuáles son los riesgos, qué riesgos percibe la gente. Primero que haya una generación de hidrocarburos. La gente habla de gas y se piensa que es un residuo a presión y que va a pegar un petardazo y va a explotar y se vaya media población por delante. ¿Cuáles son los riesgos? Imagínate que eso se inflama. Y realmente tú estás trabajando a atmósfera 1, o sea, a atmósfera ambiente, por decirlo de alguna manera. O sea, que la cantidad de gas que hay ahí es mínima comparada con un depósito. Puedes, o sea, nunca en la vida. De hecho, cuando tramitas en industria, no lo tramitas ni siquiera como ¿cómo se llama? Como recintos presurizados. O sea, cualquier depósito de propano, a presión tiene mucha más. Muchísimo más, hombre. Muchísimas más potencias. Para que tengas una idea, estos son unos depósitos de hormigón. Sí. Como los de las depuradoras, solo que en la parte superior, las depuradoras está abierto el vaso, aquí les pones una lona de plástico doble, de forma que la cúpula de arriba, el domo de arriba, se mantiene con la forma porque está, digamos, anclado en el perímetro, pero inyectándole aire con un aire a presión, como con un compresor. Sí. Y la lona interior lo que hace es subir y bajar en función de la presión del gas que vas generando tú, pero siempre por debajo de una atmósfera. Correcto. Y tú vas consumiendo el gas. O sea, digamos, la gente, claro, sí, es que es una generación de gas, no sé qué. Vale. Luego está el tema de los olores. ¿De acuerdo? O sea, tú estás moviendo residuos orgánicos. Pero claro, si tú haces un sistema de recepción que esté estanco, etcétera, etcétera, pues no tienes ningún problema. Es decir, haciendo bien las cosas. Sí, pero bueno, tú sabes que, por ejemplo, alrededor de un matadero hay olores. Una de dar corriente de cualquier ciudad o pueblo. Vamos, pasas por Pinedo y no tiene nada que ver. Es una idea. O sea, es mucho más, huele mucho menos que una depuradora porque eso está abierto, obviamente, eso está abierto. Eso es imposible. Está todo cerrado, todo hermético. Todo está totalmente cerrado. De hecho, tú produces metano porque es una digestión anaerobia. Porque no hay oxígeno. Claro, no hay oxígeno. Dentro del digestor, el nivel de oxígeno siempre está por debajo de 0,5%. Correcto. No hay entrada de aire del exterior. Vale. Entonces, bueno, vale, pues esperemos. Y cuéntanos lo del hidrógeno, que es interesante. O sea, quiero decir que porque ese metano, ¿cómo generas hidrógeno a partir de ahí? Bueno, rompes el CH4, pues haces, rompes. Y generas CO2 y hidrógeno, H2 y H2. Exacto. Vale. Y el tema de CO2, desde el punto de vista de huella de carbono, ¿cómo se comporta? No, es neutro. Es neutro. Tú no generas más CO2 del existente. No, porque ese CO2 viene de materia orgánica que tenía dentro. De hecho, el biogás tienes digamos, eres un sumidero de gases de efecto invernadero, porque tú, esos residuos dejados al aire... Sería metano, que generaría, que es mucho peor el efecto invernadero que el CO2, sin ninguna duda. Claro. Tú estás de sumidero. Es neutro en CO2 y luego eres sumidero de gases de efecto invernadero. Bueno, pues queda claro que desde luego quizá lo que hay que hacer es, no sé si en términos de negocios conviene o no, pero hacer difusión de la ventaja que supone en términos de riqueza, de huella de carbono, de gestión de residuos, de economía circular, que supone todo esto, ¿no? Entiendo. Sí, bueno, nosotros fue una decisión empresarial. En su día queríamos tener un perfil muy bajo. Perfil, digamos, mediático bajo. De hecho, este año hemos empezado a hacer algo de difusión, porque estamos ya, digamos, planteando, pero muy localizada, ¿no? Difusión muy localizada, porque estamos planteando ya dos ubicaciones, ¿no? para expandirnos.
es una decisión que hemos tomado. No, sí, yo entiendo que cada uno tiene que hacer la guerra por su lado, ¿no? Lo que sí es cierto es, en muchas ocasiones se nos está llenando la boca de que apostamos por todo esto, pero la única forma de apostar por esto, entiendo yo, que es apoyar proyectos concretos, ¿no? Está claro que hubo un momento en que se impulsó la eólica y se impulsó la solar y consistía en dos cosas, ¿no? Por una parte, subvencionar, que ya eso se ha acabado, ¿vale? Pero por otra parte también facilitar que se pudiera poner en marcha ciertos proyectos, ¿no? Con el tema de los residuos, que entiendo que es el problema principal, porque una cosa que me ha quedado clara hoy es que cuando estamos hablando de biogás y este tipo, no estamos solucionando un problema estrictamente energético, sino lo que estamos solucionando es un problema de residuos. Eso es lo principal. Totalmente. Es un problema de residuos. Es un problema de residuos. Y de economía circular. Es una aplicación directa de economía circular. Sí, correcto, pero porque esa economía circular, porque tenemos un residuo, que es un residuo además, que es un problema a día de hoy, que toda la vida se lleva a un vertedero y eso generaba pues una descomposición, un mal olor, un metano y una pérdida de energía también, ¿no? Y una pérdida de nutrientes, porque ahí no, en ese sitio donde está el vertedero, pues todos esos fertilizantes, en el peor de los casos, acabarían en aguas subterráneas, que tampoco es deseable no tenerlo controlado, ¿no? Entiendo. Sí. Y a día de hoy tú lo que estás planteando es, oye, hacemos una inversión, generamos una riqueza, trabajamos con unos residuos, generamos unos fertilizantes que son de valor añadido porque provienen de materia orgánica, con lo cual entiendo que desde la perspectiva... Las directrices europeas van por ahí. Es decir, se estaba hablando incluso de prohibir la formulación de fertilizantes, digamos, provenientes, por decirlo, hablando claro, de minas. Claro, pues en vez de sacar nitrógeno y fósforo de una mina... Los fertilizantes vengan de residuos. Entendido. Vale. Por muchas razones. Entre una de ellas, por ejemplo, el tema de los fosfatos. ¿Por qué tenemos que importar fosfatos? ¿Por qué? Si nuestras plantas lo están fijando del aire y lo están... Claro. ¿Por qué tenemos que importar nitrógeno? Si tenemos cantidad de ¿cómo se llama? De granjas de cerdos que con unos procesos de desnitrificación del purín se puede obtener nitrógeno, o sea, nitratos ahí directamente. O sea, es que vamos a ver, está muy bien, o sea, importar cosas y la economía global, pero al final lo que tampoco puedes hacer es permitirte el lujo de desperdiciar los residuos que ya tienes. Uh-huh. Y luego los residuos de la tierra no son infinitos. Hay que reutilizarlos, no podemos enterrarlos en un vertedero. Es una reflexión que todo el mundo tiene que hacerse. ¿Qué ocurre con todo esto? Que pues es lo de siempre, la política, que digamos debería haber unas directrices claras y una estrategia clara, porque tú este tipo de cosas no las puedes hacer cada 4 años, pegar volantazos cada 4 años. Debe haber unas directrices clarísimas, decir, vamos a hacer esto, y que todo el mundo esté de acuerdo, venga, por aquí. Pero como sociedad, yo creo que no nos podemos permitir desperdiciar esos recursos, vamos. Y perdón por el mitin. No es un, yo entiendo, no es un mitin porque tampoco estás posicionando ni de un lado ni de otro. Si estás defendiendo una postura concreta que es el apoyo de esta economía circular, que es un apoyo de, como he dicho antes, de riqueza, de energía, de independencia energética, que también, ¿por qué no? También es importante. De generación de empleo, de muchas más cosas, ¿no? Yo invito a la gente que está conectada a que haga sus reflexiones y que pregunte, ¿no? Desde luego, quizá lo que parece difícil es entender que con todo lo que nos estás contando, que no haya muchas más iniciativas y desde luego que no se apoyen, no que no se impulsen, que no estén en ese plan de energía, ¿no? Parece que... Vamos a ver, el IBACE siempre ha impulsado ese tipo de energías la Comunidad Valenciana. Claro, pero si lo impulsa y no participa en facilitar que hay muchas convocatorias que se quedan desiertas porque nadie da el paso adelante. ¿De acuerdo? O sea, ten en cuenta que es más sencillo montar una planta fotovoltaica. Tú la pones, limpias las placas una vez al año, cambias los 2 o 3 fusibles de los inversores que se fundan y ya está. Aquí no, aquí tienes clientes que son los gestores y los productores de residuos. Tienes las administraciones que no lo ponen fácil. O sea, es un sector más complicado. Tiene más valor añadido, pero es más complicado. O sea, a nivel, digamos, de rentabilidad mental, mucho más
fácil montar una planta fotovoltaica. Infinitamente más fácil. Digamos, porque no tienes ninguna complicación luego en la operación. Esto es una fábrica a todos los efectos. Tienes proveedores, tienes salidas, tienes entradas. O sea, medioambientalmente es muy bonito, pero tiene muchas más complicaciones. ¿De acuerdo? Entendido. ¿Y por qué crees que en Europa sí está funcionando? ¿Es un tema de dirigentes europeos o es un tema de presión de grupos allí no de interés? Allí no ha habido los cambios regulatorios que han habido aquí. Los cambios regulatorios hicieron mucho daño, tanto en el 2010 como en el 2013. Mucho daño. Pero todos los empresarios nacionales dijeron, para atrás. ¿Cómo voy a meterme en una tramitación que dura 2, 3, 4, 5 años y una inversión alta y encima no estoy seguro de que este marco me lo vayan a mantener? ¿Me explico? Uh-huh. Eso hizo mucho daño, más de lo que nos pensamos. Y lo que he comentado antes, era necesario porque era imposible mantener el régimen anterior, ¿de acuerdo? Era imposible porque era básicamente nuclear. Habían desmadrado la cantidad de megavatios solares, sobre todo, que se habían instalado. Vale. O sea, había que tomar acciones, pero que esas acciones han tenido sus consecuencias. Entonces, al final, en el sector energético, los capitales pues han ido a buscar la rentabilidad sencilla, fácil. Uh-huh. Y ahora mismo hay un boom y una burbuja en fotovoltaica increíble, pero es por eso, porque es una tecnología que tiene poca complicación, muy poquita. Muy madura, ¿no? Por contra, tiene, por ejemplo, no ocupa demasiado personal, luego en el mantenimiento y la operación. Por eso yo lo que veo un futuro muy interesante a todos los niveles energéticos. Yo creo que la movilidad particular se va a ir al coche eléctrico y la movilidad pesada, aviones, barcos, tractores, camiones, eso va a ir todo con hidrógeno, es lo que veo. Uh-huh. Por lo cual el hidrógeno lo vamos a poder generar, digamos, de forma eficiente a partir de biogás y menos eficiente a partir de electricidad, ¿no? De una electrólisis. Pero que y la gente dice, joder, es que la electrólisis no es eficiente, pero es que mi visión es que va a sobrar la energía. En cuanto todo el mundo tenga instaladas placas solares en el techo y la energía que hemos visto en el OMIE valga 0 euros megavatio, ya es rentable hacer hidrógeno a partir de agua y electricidad. Con lo cual, el almacenamiento de electricidad se va a producir con el hidrógeno. Sí, incluso a veces hidrógeno para generar electricidad de nuevo, ¿no? Claro, entiendo. Claro, sí. Luego con turbinas generas tu electricidad en los picos que no hay viento o es de noche, ¿no? Sí. Eso está claro. Está diciendo José Manuel. Por ahí va el tema. Está diciendo José Manuel, que lo conoces porque no es de Alcoy, pero como si lo fuera, porque sí que es de moros y cristianos. Comparto que puede ser más fácil montar una fotovoltaica, pero el aporte de valor de gestionar y valorizar los residuos no debería ser una opción, sino una obligación como sociedad. Sí, no. Yo, de hecho, estoy en ese sector porque estoy bastante comprometido totalmente comprometido con lo que es la economía circular. Lo que ocurre que la sociedad cuesta mucho que adopte pues, nuevos hábitos y pues eso, ¿no? Y que nos costó en su día muchísimo que la gente empezase a llevar los residuos orgánicos a plantas como la nuestra, ¿no? O plantas de compostaje. Y luego no entendían por qué tenían que pagar, ¿no? Si le vas a sacar tu dinero haciendo electricidad o aquel haciendo abono en la planta de compostaje. Pero poco a poco las empresas, más que los particulares, pues digamos, ven las ventajas de que tú das un servicio, pues no 24 horas al día, pero sí 12 horas al día y todos los días del año, ¿no? Sábados y domingos y festivos incluidos. Con lo cual, pues ese valor al final lo perciben como algo bueno para ellos, pueden certificar ante quien sea. De hecho, la administración
todos los años tienes que hacer resúmenes de los residuos que tratas, identificando los productores. O sea, hay una trazabilidad de lo que ellos, los productores, te envían a ti y de lo que tú recibes. ¿De acuerdo? O sea, que en teoría no debe desaparecer nada por el camino. Sí, pero es un tema regulatorio. A día de hoy yo creo que cada vez más somos conscientes a nivel doméstico, a nivel ciudadano, ¿no? Somos conscientes de, pues, el problema que tenemos con las emisiones, ¿vale? De CO2 y de otros derivados del carbono. Somos conscientes de eso. Gases de efecto invernadero en general, perdón, quería la forma adecuada de decirlo. Somos conscientes del tema de valorizar los residuos urbanos o los domésticos, ¿no? Somos conscientes de la necesidad de disminuir el uso de hidrocarburos para transporte, etcétera, pero quizá de lo que pasa después a lo mejor no estamos tan preocupados, ¿no? De qué es lo que está pasando, no sé. De hecho, hay un mito urbano que dicen que para qué vas a tirar las cosas a separar los residuos si después los juntan todos, ¿no? Otra vez. Y bueno, si te pones si conoces el sector, yo entiendo que al final esto está está mucho más avanzado y más tecnificado de lo que pensamos. De lo que pensamos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, en Valencia estamos un poco más retrasados, pero no estoy la primera vez. Pero, por ejemplo, en Cataluña, la gestión industrial de residuos está todo digitalizado. Es decir, hay unos workflows ya. Entonces, digamos, el productor te envía los documentos, ya van todos digitales, o sea, no es nada en papel. La administración tiene acceso en todo momento a lo que está saliendo de un sitio y dónde entra. ¿De acuerdo? Todo esto va a llegar. Todo va a llegar. Poco a poco. Y es lo que tiene que ser, porque tiene que haber trazabilidad de todo. Y la empresa que haga las cosas bien, pues debería haber tenido algún tipo de incentivo frente a la que hace mal, ¿no? No, incluso un sello, ¿no? Por una parte, sabes que en Europa se está consumiendo cada vez más productos que provengan de agricultura ecológica, que eso es un tema más o menos discutible en cuanto a si es más sano o es menos sano, pero sí que yo creo que sí que está claro que desde luego son más respetuosos posiblemente con el medio ambiente, ¿no? Hay gente que lo critica porque en términos de productividad, con los mismos recursos, pues usando agricultura ecológica se produce menos, con lo cual al final igual es más. O sea, ahí puede haber un cierto balance, pero desde luego en cuanto al uso de ciertos fertilizantes, de ciertas fitosanitarios, pues puede haber detrás una justificación, ¿no? En España eso no tiene tanto impacto, pero con esta reflexión lo que quería decir es, a veces un sello o identificar a un fabricante por un comportamiento más o menos respetuoso con el medio ambiente y la economía circular puede ayudar a que el consumidor se decante de un producto u otro, ¿no? Sí, nosotros, uno de nuestros clientes de fertilizantes precisamente es una empresa muy importante en Murcia, que se dedica a la producción y exportación de hortalizas y de fruta. Y tiene fincas que tiene que certificar como que son de cultivo ecológico. Y antes usaba unos productos para fertilización por riego que eran carísimos para que certificasen para mantener la trazabilidad del cultivo orgánico. ¿Y los vuestros lo son? Los nuestros son mucho más baratos. Es cierto que nuestro producto no llega a los niveles de concentración que llegan a otros productos, pero, digamos, económicamente, al mismo, digamos, nutriente, al mismo porcentaje de nutrientes, le sale más rentable. Y de la otra manera, digamos, sigue siendo ecológico porque son certificados ecológicos, pero aquí también, y estás reutilizando residuos. Sí, estás solucionando economía circular. No estás haciendo un fertilizante ecológico ad hoc. Uh-huh. Entendido. Sí, yo creo que por aquí van los tiros y yo creo que veremos en el futuro más plantas de ese tipo, ya sean, digamos, iniciativas de la administración o privadas. Yo creo que van a ser más privadas porque al final el input
creo que la administración será más cuando el tema de la gestión del contenedor marrón esté más optimizado. Entonces sí, me da más sentido. Y será más privada en tanto en cuanto, digamos, los productores sean más industriales. Correcto. No, entendido. Bueno, pues tenemos recorrido por hacer. Entonces, tú, de todo lo que nos has contado antes, al principio de la introducción de la evolución, porque realmente es una evolución de todo esto, ¿tú a dónde crees que va a ir esto? Vosotros ya me has dicho, vuestro siguiente reto es construir un de gas a red y nuevas plantas. ¿De gas a red tecnológicamente os queda mucho? ¿Y para inyección a red? Sí. No, o sea, inyección a red, ya hay plantas comerciales en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. En el resto de Europa no estás inventando ningún cohete. Vale. O sea que, en Cataluña ya hay 2 funcionando, ¿eh? O sea que pronto tendremos... ¿Y eso cuánto puede suponer en el mix energético de gas natural? Muy poquito, ¿no? A día de hoy. ¿Cuántas plantas? Sí, es decir, a día de hoy el gas natural lo estamos trayendo a Argelia, ¿no? Entiendo, en España y de... Hombre, la Unión Europea se ha marcado el hito de 2030 al 30%. Que el 30% del gas que usemos... La industria y los particulares, el gas natural, que sea de origen renovable. Que sea de origen renovable. Y renovable es biogás, no hay otra opción, claro. No, puedes obtener biogás también a partir de los vertederos que están sellados. Que como has, digamos, enterrado materia orgánica, te está fermentando anaerobiamente porque le has puesto una capa de tierra por encima. ¿Y qué haces? Metes un... Entonces, ahí lo que se hace es inyectar una especie de tuberías y captan ese gas. Lo que pasa es que ese gas es muy pobre en metano y con un alto nivel de sulfídrico. Tienes que refinarlo. Hacerle el upgrading para que sea apto para inyección a la red de gas natural es mucho más caro. Pero se está haciendo ya también. ¿Esas bacterias las tienes que inyectar de alguna forma o están ya ahí? No, se producen de forma natural. De forma natural. Al principio, cuando regas una planta de biogás, te traes, digamos, una madre de otra planta de biogás. Nosotros, como fuimos la primera de España, la trajimos de Francia. Pero nosotros hemos dado, digamos, la madre para otras plantas de España. Es un cultivo y ese cultivo ya se... Un cultivo de bacterias. Bacterias. Metanogénicas. Y entonces lo que has comentado de los vertederos se está haciendo también en España, generar gas natural a partir de vertederos sellados. Tengo entendido que en este grandote que hay en Madrid, el de Valdemín Gómez, están haciendo alguna experiencia. Porque eso claro, un vertedero entiendo que se sella cuando ya se ha dejado de utilizar. Sí, el vaso se lo sellan, le tiran unas capas de tierra por encima. Y eso... Como por bajo tienen láminas de polietileno, ¿crees? Para hacer los estancos. Lo que has tirado al final fermenta. Si es orgánico, fermenta. Y puede estar varios años, entiendo, fermentando, claro. Sí, lo que pasa es que tienes que ir cambiando las tuberías de captación. Son como una especie de pozos. Porque el gas, digamos, de la zona se va agotando. Pero sí, eso se hace. ¿Y ese residuo qué se hará en el futuro con él? Eso será, bueno, ahí habrá de todo, claro, habría muchísima materia que... Por eso ahí los niveles de sulfídrico pueden ser los que Dios quiera. Entonces, el objetivo de la Unión Europea, según nos has contado, es que en el año 2030, que eso está ahí, son 9 años, el 30% del gas natural lo estemos generando nosotros a partir de... Y ahí, generar materia orgánica ad hoc para generar biogás, ¿eso tiene sentido? Yo lo veo moralmente despreciable, por decir una palabra corta. Es decir, que tú generes comida tipo maíz, donde hay gente en el mundo muriéndose de hambre para producir electricidad, me parece moralmente no adecuado. Siempre por el agua, entiendo, ¿no? Siempre y cuando... Por el agua y porque estás produciendo un alimento que hace falta en otra parte del mundo. O sea, hay otras formas de producir. Si hay residuos suficientes, ¿para qué vas a hacer? La pregunta es, ¿tenemos residuos orgánicos suficientes? ¿Tenemos residuos orgánicos suficientes? Claro que sí. Y, por ejemplo, hacer cultivos energéticos para producir electricidad me parece una barbaridad. Y los residuos agrícolas, por ejemplo, sabes que en Valencia ciudad sufrimos aquí la quema de la paja del arroz, ¿no? Mira, te comento. Hubo un proyecto LIFE que nosotros no estuvimos involucrados. Estuvo la misma empresa holandesa Ludan Technologies, que es una ingeniería. ¿Y quién más estuvo? El Ayuntamiento de Silla, que intentaron hacer biogás a partir de la paja del arroz. Y no, digamos, la producción de biogás era muy, muy bajita y de muy baja calidad. Fue un proyecto LIFE que se hizo ahora 4 o 5 años. Y no acabó de
no acabo de cuajar. El problema de esa paja arroz es que la puedes usar como biomasa, o una planta de biomasa, para producir calor o electricidad, pero el problema es que tienes que recogerlo. O sea, digamos, la huella de carbono de recoger toda esa materia distribuida por los campos y llevarla a un sitio es que es enorme. Es enorme. Entonces no hay una solución fácil para eso. No hay una solución fácil. Claro, porque se intentó un proyecto LIFE de estos Life Plus europeo, utilizar la paja de arroz como base para generar biogás. Y no funcionó muy bien. Claro, porque al final entiendo que eso tiene muy poco poder energético, muy poquito, ¿no? Claro. Porque ahí el objetivo era que era quemarlo o era... No. Era fermentarlo. Fermentarlo igual. El mismo proceso de biogás que tenemos nosotros, pero de hecho nosotros nos pidieron colaboración para dar la madre, para arrancar los digestores. Y sí se producía, pero no. Y entiendo que pasa igual con el resto de cereales, ¿no? Que toda esa paja no se puede... Sí, digamos, cultivo energético en Alemania usan mucho el maíz. Pero claro, allí llueve una barbaridad. El maíz consume muchísimo nitrógeno. Entonces, en Alemania lo que tienen es granjas con grandes extensiones de terreno con su plantita de biogás. Entonces, ¿qué hacen? Se hace la energía, usan el calor para calentarlas. En invierno hace mucho frío, pues para calentar las granjas. Producen electricidad y el digestato. Ahí sí que meten los purines, pero también meten mucho residuo como hemos comentado, de restaurantes, etcétera. Y luego también lo complementan con maíz que producen ellos para alimentar al ganado y para alimentar la planta de biogás. Y el maíz consume una barbaridad para crecer, consume una barbaridad de nitrógeno, con lo cual solucionan también el problema de los purines. Y el tema, y ya por rizar el rizo, el famoso tema que ahora también está muy de moda, el del metano que generan los animales, ¿ese también se puede aprovechar? Bueno, pues le pones un traje espacial a cada vaca. No, pero quiero decir, no se puede coger, si están en un establo, no se puede coger del ambiente, ¿no? No puedes separar el oxígeno del metano. Lo que sí que debes hacer es el estiércol ese, tratarlo rápido. Cuanto menos tiempo esté en contacto, digamos, con la atmósfera, menos metano produce y menos cargamos el ozono. Porque el metano es de la fermentación de ese estiércol. Claro. Vale. Oye, qué interesante. Alguna pregunta te parecerá absurda, pero es que realmente yo creo que ¿sabes qué pasa? Yo creo que en todo esto detrás hay mucha ciencia, detrás hay mucha tecnología, pero a veces nos dejamos llevar un poquito por lo que nos están contando los medios de comunicación o alguna organización ecologista, ¿no? Yo tengo aquí, veo los que están conectados en el chat, veo que están a otro Nacho, ¿no? El que ha intervenido antes, que muchas veces me manda información y a veces yo no tengo tiempo de leerla, ¿no? Saber muy bien realmente qué es un problema para lograr esa economía circular y para disminuir los residuos y disminuir la huella de carbono y disminuir el efecto invernadero, pero no estamos informados, ¿no? Entonces por eso nos viene bien pues que tú, que has estado involucrado, por una parte desde la perspectiva práctica de intentar valorizar económicamente unos residuos, consiguiendo incluso un ciclo completo, ¿no? que sea renovable, y por otra parte que has intervenido incluso en proyectos de investigación, pues nos viene muy bien la perspectiva que nos estás dando, ¿no? Porque... yo creo que a nivel sociedad lo que hace falta es eso, que igual que hay muchas cosas que ya damos por hechas, ¿de acuerdo? A todos los niveles, pues esto debería ser lo mismo. Digamos, desde arriba deberían machacar el tema de la economía circular, porque es básico. No podemos, habiendo residuos para valorizarlos, no tiene sentido hacer cultivo energético. Es que no tiene sentido, ni moral, ni económicamente, ni nada de nada. Sí, pero quizá lo que hay que hacer es desmontar las creencias de que esto es algo que lo que estás haciendo en realidad es gastar dinero, ¿no? Que por ejemplo, que la red de valorización de los residuos urbanos, que son los que vemos día a día, ¿no? Y todos los que se producen en la industria,
pues que realmente detrás, pues vale, sí, hay que hacer una inversión para que existan esos procesos de valorización, pero que también hay un resultado económico positivo, ¿no? Y no es únicamente de ayudas públicas, sino que... No estamos inventando nada. Mira, yo tengo un cliente, este hombre acaba de jubilarse, y esto me decía, mira, este viene es un gestor de residuos, y este viene de una familia que han sido gestores toda la vida. Y este me decía, mi padre ya pagaba 3 pesetas hace 40 años por llevarse la basura de Valencia. Y luego tenía 300 personas haciendo selección de pues, metal, madera, la parte orgánica. O sea, no es nada nuevo, es algo que siempre ha existido. Bueno, no es un chatarrero, ¿no? Un chatarrero solo se lleva la parte que le interesa. Estás hablando de llevarse toda la basura te la llevas toda a un sitio y la valorizas, ¿no? Toda la basura. Y cada vez te vas dando cuenta que hay muchas empresas que están valorizando todos esos residuos. Que pensamos que no valen para nada y sí que valen. No, desde luego, la de los componentes electrónicos, que es quizá el sector que más conozco, desde luego los metales que tenemos en todo lo que tiramos a la basura y algunos a los puntos limpios, eso tiene un valor que es muy caro en el mercado, ¿no? Todas las baterías que estamos... RAES, sí, vamos, las empresas de RAES van todas como un tiro. Extraen todos los metales, muchas veces incluso oro, de las placas de circuitos impresos. Y si no, digamos, los 100 menos los juegos de turno lo tiran a la basura. Ya que lo recoge y lo recicla. Sí, está claro, ¿no? Que estamos en un mundo en el que todos los recursos van a escasear y tenemos ahí todos esos metales, algunos preciosos, como estás diciendo. Perfecto. Jorge, ¿qué más nos quieres comentar? Porque nos queda ya no mucho tiempo, nos queda como mucho media hora, si quieres contar algo más. Nada, simplemente, bueno, yo creo que es un sector interesante y que sería interesante que desde todos los estamentos y los diferentes niveles de gobierno se fomentase. No solo a nivel testimonial y de papel, sino que realmente se potenciase ese tipo de actuaciones, porque al final es un beneficio clarísimo para la sociedad. Sí, tenemos siempre el riesgo de este tipo de cosas que se etiqueten de un color, ¿no? Que sea de un color o de otro color, ¿no? Incluso... esto es transversal, esto es para todos. Claro, sí, al final estamos hablando de generar empleo, de generar riqueza y de tener un entorno más sostenible, está claro. Pero bueno, tú sabes que en la política hoy en día todo se aprovecha, ¿no? Para poner gente en contra de gente. Desgraciadamente. Muy bien, oye, pues por mi parte, Jorge, no tengo mucho más, porque yo creo que ha quedado muy claro, ha sido muy claro. A mí, yo sí que he tenido la suerte de poder comentar muchas de estas cosas contigo antes, pero también es cierto que nunca he tenido 1 hora y media para charlar contigo y que me lo cuentes con detalle, ¿no? Entonces, a mí al final me ha sido muy útil. Veo que hay oportunidades de negocio, hay una barrera administrativa, pero me alegra ver que ya os habéis enfrentado tú y tus socios a estas barreras administrativas y al final, pues yo creo que son, ¿no? Es decir, oye, al final detrás en la administración, que tampoco lo hacen las cosas muchas veces no hacen las cosas por obstaculizar. No, vamos a ver. Simplemente es porque tienen que cumplir una normativa y tiene que ser todo. Una labor, digamos, de vigilancia, porque al final claro. Es cierto que tienen que velar por el bien de todos. Lo que pasa es que también tienen que poner en la balanza de que los proyectos tienen que salir adelante. Tiene que salir adelante y que también, si al final el proyecto sale, estamos ganando. A ver, si el proyecto, ellos ponen todas las por delante, toda la normativa que hay que seguir, todas las cosas que hay que cumplir, al final, si el proyecto sale, es un proyecto que es bueno para todos. Es decir, es bueno sí, correcto, pero lo que te comentábamos antes, como son tantas las áreas que están involucradas, a veces no puedes cumplir la de una para cumplir la del otro. ¿Me explico? Claro. O sea, no puedes cumplir la de agricultura para cumplir la de medio ambiente y viceversa. Y dices, joder, pues ponernos de acuerdo y aclaraos. Y yo haré lo que me digáis, pero poneros de acuerdo. Sí, pero que quizá lo que hay que hacer es, desde el punto de vista legislativo, intentar ver qué necesidades tiene un sector como el de esta generación, sí, que es un reto europeo, y que como decía antes hace un momento José Manuel, que para esto se supone que hay fondos, ¿no? Que vamos a invertir en esto. Pues que no pongamos detrás una serie de barreras que no tengan sentido, ¿no? Exacto. Yo le veo mucho futuro al sector y bueno, cualquier persona que
que quiera contactar con nosotros, encantado de Claro. enviar información. Que te busque por LinkedIn y contacte contigo, por supuesto, y si no, que nos pregunten aquí en Pix. Oye, pues... Y muchas gracias a Pix, aunque, bueno, tengo el placer de dar algún máster ahí. Estamos encantados, aunque de esto en concreto no hablamos nada, pero sí que es cierto que dentro del programa que tenemos de Estrategia Empresarial Sostenible es un tema que desde luego tenemos que tratar, y quizá lo que nos puede ayudar es a desenrollar esta madeja de tantas variables, ¿no? Yo creo que ahí hay una oportunidad, pero bueno, y luego tu experiencia también. A ver, yo esto lo veo, mira, los que somos de telecomunicaciones vivimos esto en el año, 98-2000, que una desregulación, habían 18.000 tecnologías, SSIDH, PDH, no sé qué. O sea, todo esto al final va cogiendo su camino. Va cogiendo su camino. Y lo que vemos ahora como algo súper extraño, el hidrógeno y no sé qué y no sé cuánto, al final se convirtió en una commodity. Y conforme evoluciona la sociedad, antes los cambios así brutales eran cada 25 o 30 años. Y con una guerra, ahora no. Ahora hay una COVID y ¡pam!, nos lo cambia todo. Y en 5 años tenemos todo montado. O sea, el boom que hay hoy en día con el tema fotovoltaico no nos lo podíamos imaginar. No nos lo podíamos imaginar hace 5 años. Sí, en este caso entiendo que ha sido porque ha habido una evolución tecnológica muy rápida y de repente producir energía es rentable. Es decir, es rentable porque ya las celdas fotovoltaicas están dando una eficiencia que no nos podíamos imaginar hace 5 años, ¿no? Mira, fíjate, las placas solares que tengo yo montadas ahí, como os comentaba antes, en Tudela, en Navarra, son de 180 vatios por placa. Hoy en día ya hay placas en el mercado en 465 vatios, en la misma superficie. Claro, pero aún así... ¿Cuánto? 12 años. Claro, pero bueno, aún así la inversión la hiciste y está produciendo y está generando... Sí, pero quiero decirte que dices, joder, es que se ha multiplicado por 3 la producción por metro cuadrado y encima los costes han bajado al 10% del coste de entonces. O sea, es una barbaridad la evolución que está habiendo. Es como los teléfonos móviles. En el año 90 que la gente iba con el maletín, con la batería y el móvil en la mano. Me acuerdo mi suegro, hombre. Y ahora una batería te dura 7 días. Totalmente de acuerdo. Oye, exactamente lo mismo. Tenemos una pregunta, vamos a aprovechar que hoy la gente no estaba muy preguntada. La pregunta José Manuel, si crees que el futuro de los coches es eléctrico o de hidrógeno. Ya has dicho un poquito antes... Sí, yo creo que eléctrico, el particular eléctrico. Ya hay coches en el mercado de 500, 600 kilómetros de autonomía asequibles. En cuanto el coche tenga 1.000 kilómetros de autonomía y 20.000 euros de coste, se acabó. Se ha acabado el motor de combustión. Y eso estamos a 3-4 años vista. Sí, es un tema de esa autonomía y luego la otra, los negacionistas del coche eléctrico, que bueno, que simplemente su punto de vista, siempre dicen que la red no está preparada, pero yo creo que precisamente lo que acabas de decir de la generación distribuida, al final no necesitamos una gran red, ¿no? Una generación distribuida en que la gente se pueda cargar el coche con la energía que se está generando. Y luego si te vas, por ejemplo, mira, la página web esta que hemos comentado antes, omie.es, te ves ahí las demandas que hay y las diferencias que hay entre el día y la noche, y pues, la gente está más que preparada para cargar coches por la noche. Lo estamos viendo ahora mismo, en la página que nos has dicho, y sí, efectivamente no hay tanta diferencia de pico a valle, ¿no? Esto estamos viendo en precio y sería ir a ver el volumen, ¿no? Entiendo, en esa página web. Pero volúmenes son los megavatios que se están pidiendo, ¿no? Sí. Me está preguntando yo, ¿por qué nos da España y Portugal siempre? Porque el precio es similar. Es un mercado ibérico, interconexión. Es un mercado único, ¿no? Y lo que estamos viendo... No conexionados con Marruecos ni con Francia. Vale, entonces estamos viendo el precio siempre es el mismo, lo que cambia es la demanda, ¿no? Que es curioso porque... Hay ligeras diferencias, pero muy poquito, a lo mejor un 1% ya un día. No, y lo curioso además es que van totalmente en paralelo, o sea que los seres humanos nos comportamos igual, ¿no? Siempre se va, da igual que sea en España o Portugal, se consume a las mismas horas y la misma demanda, ¿no? Sí. Pues nada, José Manuel ya sabe la respuesta, que lo que nos dice es que va a ser eléctrico y... Yo creo que el coche particular eléctrico y luego los pesados, camiones, tractores, barcos, aviones, eso será todo con hidrógeno. Perfecto. Oye, pues Jorge, muchísimas gracias. Yo creo que lo vamos a dejar aquí porque ya hemos aprendido mucho, no sé si somos capaces de absorber mucho más.
también lo que te he dicho antes, muchas gracias por contarnos. Cuenta con nosotros para lo que te haga falta cuando decidáis cambiar ese perfil bajo por un perfil más alto en difusión. Yo creo que vosotros no lo podéis hacer todo y tenéis que, yo creo que apoyar otros proyectos y apoyar aunque sea generar vuestras 2 centrales y como consultores poner en marcha 5 más para otros inversores o gente que invierta para poder generar más. Todo esto es necesario, ¿no? Es necesario. Te cojo el guante. Entonces cuenta con nosotros para lo que necesites y insisto, ya sabes que esta es tu casa, ya lo sabías antes de esta charla, pero para lo que quieras compartir, pues cuenta con nosotros, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias. Y nada, yo ya quitamos a Jorge de la pantalla y yo me despido. Me despido de todos. Nos vemos. Mañana no va a haber emisión. Nos vemos el miércoles que viene, que vais a conocer a una persona también apasionante. Gracias a los que estáis en el chat, que ya os estáis también despidiendo. Y lo dicho, nos vemos pronto.